Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi familia, hermanos y amigos. Mucho gusto saludarles. Mucho gusto saludarles en este día y pues mi deseo es ser de bendición para usted. Mi deseo es que Dios le bendiga y en estos momentos quiero compartir un poco la palabra de Dios con usted y pues si usted escucha la palabra de Dios es bendición para cada uno de nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Dios nos habla y nos bendice a través de su palabra. Gloria a Dios, que es la Santa Biblia. En estos momentos quiero compartir un poco la palabra de Dios ahí en primera de Juan 4:7. En el encabezado ahí arribita dice: Dios es amor. Dios es amor. Por ese amor tan grande envió a su Hijo para salvarnos. Dios es amor. Gloria a Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Dice la palabra de Dios en el primera de Juan 4:7, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es lo que dice la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tenemos a Dios, al Señor Jesús en nuestro corazón, debemos tener amor. Si hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, debemos tener amor para con los demás. Por eso ahí nos dice: Amados, amémonos unos a otros. Que no haya rencor, entre unos y otros. Y más entre familia. Entre familia debe haber ese amor que Dios nos ha dado. Ese amor que Dios nos ha dado, porque dice que Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, debemos de amar. Gloria a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que este mismo Dios nos demostró ese amor. Ahí vamos a ver ahí en San Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay unos versículos en San Juan 3:16. La palabra de Dios dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos Dios nos ama, y por ese amor tan grande envió a su Hijo. Dice que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. No dice que crea, sino que cree. Que en ese momento cree. No que creyó y no, sino que cree, obtendrá la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que aceptamos al Señor Jesús, debemos permanecer en lo que hemos creído, porque Dios no se agrada del que
confiesa al Señor Jesús como su Salvador y vuelve atrás. El Señor no se agrada. La palabra de Dios que uno cuando dice que cuando el que toma el arado no voltea hacia atrás, porque el que voltea no es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que cuando tomemos las manceras del arado, no voltear atrás, sino con la vista enfrente, porque el que voltea atrás no es apto para el reino de Dios. Así como le pasó a la mujer de Lot, que volteó atrás. El Señor les dijo que no voltearan hacia atrás, que escaparan, que no voltearan atrás, y esta mujer volteó atrás y se volvió estatua de sal. Pero nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, no voltemos atrás. No voltemos atrás. Mucho menos volver atrás. Mucho menos volver atrás. Porque lo que hizo el Señor Jesús por nosotros fue grande. Grande el sacrificio que hizo por nosotros. El Señor Jesús no tendría necesidad de nada, de venir a padecer, pero lo hizo por amor a nosotros, al pecador, a su creación. Su creación Dios la hizo con el propósito de que alabara y glorificara su nombre, pero fue engañada por el diablo. Podemos ver del principio, fue engañada por el diablo, pero para eso apareció el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, mas el Señor Jesús dice que vino para dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Vida y vida en abundancia, que es la vida eterna que nos ofrece después de que partimos de esta tierra, de este mundo. Nos ofrece vida eterna, a vivir con Él por la eternidad. Y esas promesas son para sus hijos, para todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Salvador y le es fiel y permanece en el camino de Dios, obtendrá la vida eterna, que solamente la recibimos a través de Jesucristo, porque el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Hablando del Señor Jesús. Y eso es lo que estamos tratando de compartir con usted, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que es la Santa Biblia. Es la Santa Biblia que tal vez usted tenga en la casa. Abra la Santa Biblia, lea la Biblia, escudriñe en la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí, muy cerquita de usted, ahí en la Santa Biblia está la salvación. ¿Cómo obtener la salvación? Usted la puede tener tan cerquita de usted, pero tan lejos si no tiene a Cristo en el corazón. Medite estas palabras y reconozcamos que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Sin Dios no hay amor sincero. Amor puro no hay sin Dios. Pero donde está Dios, ahí hay amor, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Y si lo tenemos en nuestro corazón, tenemos amor para amar a los demás. Gloria a Dios. Y ese amor que hemos recibido es el que nos impulsa a hablar su palabra, compartir la palabra de Dios, compartir la salvación. Nosotros no predicamos religión, predicamos salvación, que se obtiene solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo, que fue el que pagó el precio, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria a Dios. Ese es lo que predicamos, la palabra de Dios. Gloria a Dios.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, porque Él es vida, Él es la vida, Él es la vida. Nuestro Dios es vida, da vida. A los muertos Dios les da vida. Aquel muerto que el amigo de Jesús, Lázaro, le fueron a decir al Señor Jesús que fuera a ver a su amigo porque estaba muy enfermo. Y hasta después de 3 días llegó el Señor Jesús a la casa de Lázaro, que ya había muerto. Y sus hermanas le dijeron: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. El Señor lo resucitó. Después de que ya estaba muerto, que ya lo habían sepultado, el Señor lo resucitó. Él es la vida. Él es la vida, el Señor. Y Él nos da vida. Pero también la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hay que estemos preparados porque ese momento va a llegar. Lázaro volvió a vivir, pero murió. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Para que cada uno dé cuentas a Dios de lo que hizo en vida, sea bueno o sea malo. Y de acuerdo a eso, recibiremos recompensa. Si hicimos las cosas de grado ante los ojos de Dios, recibiremos vida eterna. Y si hicimos contrario a la voluntad de Dios, recibiremos condenación eterna. Si es que no nos engañemos, meditemos la palabra de Dios y tomemos las cosas de Dios en serio, porque esto se cumplirá la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán sin cumplirse. No pasará sin cumplirse. Todo se cumplirá lo que está en la palabra de Dios. Y podemos ver que todo se está cumpliendo. Ahorita, pues no sabemos qué día, qué hora, qué año va a venir el Señor Jesús por su iglesia, por todo aquel que le ha aceptado. Pero como vemos los tiempos, pues no falta mucho. Estamos esperando su venida. Debemos de estar ya preparados. No que nos vamos a preparar, ya debemos de estar preparados. Porque no sabemos, el Señor puede venir de un momento a otro. La muerte puede venir de un momento a otro. Y si no estamos preparados, si no hicimos esa decisión en vida, después de muerte ya no podemos hacer nada. Podemos ver la Santa Biblia ahí en donde dice que murió el rico y murió el mendigo también. Y fueron a dar a diferentes lugares. A diferentes lugares fueron a dar después de muertos. En donde el rico miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, dice. Y de ahí clamó: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y la pase sobre mis labios, que estaba siendo atormentado. Y dijo que no podían ir de un lugar a otro, no podían cruzar de un lugar a otro. Ahí en donde llega la persona, de ahí ya no sale. Nadie puede sacar a la persona después de muerto a donde ya fue. Nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. La persona no aceptó a Jesús en el corazón, va a condenación eterna. La persona aceptó a Jesús y se esforzó por hacer su voluntad. Murió y fue a la vida eterna. Es la palabra de Dios lo que dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y creemos la palabra de Dios, la Santa Biblia. Gloria a Dios, porque es la verdad. Gloria a Dios, y es lo que queremos compartir con usted.
porque Dios es amor. Y hoy, en este momento que usted está viendo este video, que usted está escuchando, Dios está tocando su corazón. No endurezca su corazón, sea sensible a la voz de Dios y acepte al Señor Jesús antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Su decisión es hoy. Gloria a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por el Señor Jesús, que nos vino a dar vida. Cuando estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, fue cuando el Señor apareció para rescatarnos. Gloria a Dios. Ahí en Primera de Juan 3:16, gloria a Dios, dice la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios lo que dice ahí. Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, gloria a Dios, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos de amar en hechos y en verdad. No de palabra, sino de hechos y de verdad. Gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Que nos debemos de amar unos a otros. Nos debemos de amar. Gloria a Dios. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos. Dios pone los medios para que obtengamos la salvación. Envió a su Hijo amado lo envió, el primogénito. Su Hijo lo envió para salvarnos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos para aceptar al Señor Jesús? Dios lo ha hecho todo, pero pues depende de nosotros, lo aceptamos o no, depende de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Efesios 2:10, en Efesios, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, ahí en Efesios, palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, que sabe todas las cosas,
pues ya sabía que íbamos nosotros a escuchar de su palabra y que íbamos a venir a Él. Así es que Dios, por eso mismo Dios le está dando la oportunidad hoy para que venga a Él. Dios ha puesto los medios para que usted escuche la palabra de Dios y venga a Él. Porque lo que podemos ver ahí, porque somos hechura suya. Dios nos hizo, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Si usted anda haciendo lo malo, usted fue creado para buenas obras. Y por eso vino el Señor Jesús, para rescatarlo de ahí y traerlo a una vida nueva, que es en Cristo Jesús. Y vida eterna, cuando pasemos de este mundo, darle vida eterna. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que si usted es sensible a la voz de Dios y usted escucha, usted se humilla, recibe al Señor Jesús como su Salvador, andará como dice la palabra de Dios aquí. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en la obra de Dios, en la voluntad de Dios. Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Y si usted acepta la palabra de Dios, si usted acepta al Señor Jesús, pues más que eso, obtendrá la vida eterna, que solamente nuestro Dios ofrece. Gloria a Dios. A todo aquel que acepte al Señor Jesús en su corazón. Gloria a Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios ahí. Ahí en Isaías 53, palabra de Dios, dice, en Isaías 53, gloria a Dios ahí. En 53:4 dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Cuando nosotros andamos sin Dios, en el mundo, en los deleites, placeres del mundo, de ahí Dios nos rescata, el Señor Jesús nos rescata. Dice que Él ya llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Ahora lo que tenemos que hacer es más aceptarlo en nuestro corazón y cada día esforzarnos por estar de grado ante los ojos de Dios, y así es como obtendremos la vida eterna. Porque yo creo que usted no quiere ir a la condenación eterna. Ahorita nada más de palabra así, pues se le está diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ahí en ese lugar el gusano no muere. Y todo el tiempo va a ser atormentado. Todo el tiempo va a ser atormentado. Ahí el gusano no muere. Y todo el tiempo las personas que llegan ahí van a ser atormentadas, porque va a ser condenación eterna. No va a ser por un tiempo nada más y luego
van a salir. No, eso va a ser eterno. Eterno, ese castigo. Y también la vida eterna va a ser eterna. Eternos para vivir con el Señor. Para vivir con el Señor, porque Él fue a preparar el lugar, dice, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Es lo que dice la palabra de Dios, que fue a preparar lugar para todo aquel que le acepte, para todo aquel que se esfuerce por hacer su voluntad. Es lo que estamos compartiendo con usted. Y si usted es sensible a la voz de Dios y reconoce que necesita al Señor Jesús, usted obtendrá la vida eterna. Obtendrá la vida eterna. Y en aquel día, dice la palabra de Dios, que lo que pasemos en esta tierra no se puede comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Lo que pasemos en esta tierra no se puede comparar con lo que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Para todo aquel que se esfuerce por hacer la voluntad de Dios. Así es que es lo que quería compartir con usted. Y la palabra de Dios yo sé que es bendición. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Va a estar en su mente y en su corazón. Y es mejor que reconozcamos que necesitamos a Dios. Necesitamos aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Porque ya conociendo, escuchando la palabra de Dios, ya no, usted no anda tranquilo en el mundo, haciendo lo que a Dios no le agrada. Es mejor que venga a Dios y obtenga la vida eterna y no la condenación eterna. Eso es lo que yo deseo para usted, la salvación. La salvación. En estos momentos usted quiere aceptar al Señor Jesús, le acompaño a hacer la oración. Repita la palabra de Dios, confesando que acepta al Señor Jesús. Padre celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, en estos momentos escucha su santa palabra y reconozco que necesito al Señor Jesús en mi corazón, que fue el que murió por mis pecados. Yo soy un pecador, pero en estos momentos me arrepiento y lo acepto como mi Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho, pero en estos momentos perdóneme todos los pecados que he cometido y acépteme como su hijo y ayúdeme a cada día a caminar en su camino. Se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, acérquese a una iglesia a escuchar la palabra de Dios y donde se predique la palabra de Dios y obtendrá la vida eterna. Dios le bendiga.